Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludarlo en esta emisión previamente grabada que se transmite el miércoles 9 de junio del 2021, y más gusto me da saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de Radio Educación. A la distancia te abrazo, mi querida Ana C. Y yo recibo ese abrazo con mucho gusto, José Ángel Domínguez, y también lo extendemos a todas nuestras audiencias, a quienes aprovecho para saludar personalmente: a Loli Palomar, a doña Elvia Guibón, que la tuvimos por aquí en este programa hace poco tiempo, a Alonso Oriazor, Ángel Fernández, a Pedro Jauregui, a Gustav Specht y a Lupita Rodríguez. Muchas gracias por escribirnos y ponernos like en el Facebook. Gracias. Es muy importante para nosotros su punto de vista, su opinión. Por eso los invito a que manden un correo electrónico a audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter, desde luego, como audienciasre, @audienciasre, y en Facebook, Defensoría de las Audiencias RE. Y aprovecho la oportunidad para invitarlo a escuchar, descargar y por supuesto comentar todos y cada uno de 9 programas de una serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera podríamos remitirle de manera digital, por supuesto, una constancia de escucha que tiene el aval de la Cátedra UNESCO, de la AMDA, de la MARC, de Cultura DH y por supuesto de esta Defensoría. El correo electrónico al cual se puede dirigir para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx, y el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast _medio curso _ audiencias. Mi querida Ana C., tenemos un programa muy interesante con una invitada de primer nivel. Exactamente, y justo acabas de mencionar el curso, la serie introductoria, de la que fue coconvocante precisamente Cultura DH. Y fue coconvocante porque yo conozco el trabajo de Rosilaura Castellanos Mariano en torno de los derechos humanos y el hacer cultura en la calle y todos los días, con cursos, con promoción, con pláticas, con provocaciones, con comunicados y como se pueda, en favor de los derechos humanos. Y siempre hemos dicho aquí que los derechos de las audiencias son no otra cosa que derechos humanos. Por eso me da mucho gusto que nos acompañe hoy Rosilaura Castellanos Mariano, que tú vas a decir con más hondura quién es Rosilaura. Un poquito más en torno a su formación. Ella es feminista de izquierda, activista, investigadora, divulgadora de los derechos humanos. Fue aspirante a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quedó entre las candidatas más apoyadas en el año 2019. Ha fungido en procesos de mediación en Centroamérica y tiene una carrera de más de 30 años en la construcción y el impulso de procesos democráticos a favor de los derechos humanos en México y otros países de América Latina. Actualmente es consejera consultiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, electa por mayoría en el Senado, y para nosotros, como siempre, es un privilegio poder conversar contigo, Rosilaura Castellanos. Bienvenida, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Agradezco muchísimo la invitación a nuestra querida defensora de las audiencias, Ana Cecilia Terrazas, y a ti, José Ángel Domínguez, y al equipo de Radio Educación por abrir estos espacios tan valiosos. Me parece tan interesante que haya un curso de formación a partir de la radio, que eso abre muchísimo espectro de las personas que nos están escuchando y que pueden volverse multiplicadoras de lo que aquí puedan encontrar acerca de sus propios derechos. Así es que muchísimas gracias por la invitación. No, a ti por venir. ¿Y cómo se puede? Esta es una pregunta muy larga, pero yo sé que tú la traes muy, muy a la mano. ¿Cómo se puede fortalecer una cultura de derechos humanos y para qué sirve en última instancia
traer la apuesta, ¿no? ¿Cómo se puede? Estoy hablando muy concretamente de hoy aquí en este México de 7 de junio. Pues la cultura se vive cotidianamente y los derechos humanos son una forma de expresión de esos referentes culturales. La cultura no solamente son todos estos documentos que le explican o que explican los derechos humanos. Lo que proponemos desde Cultura DH es que se vuelva algo desde la vida cotidiana. Por ejemplo, esta parte de lo que acabamos de vivir, que fue una pandemia, de por qué nos dieron ciertas indicaciones que además en nuestro país eran voluntarias. En otros países eran obligatorias, no salir de casa, respetar los toques de queda, por ejemplo. Y a nosotros nos dijeron que era una opción quedarse en casa, estuvieron insistiendo. Y sin embargo, hubo manifestaciones culturales de fiestas COVID, ¿no? Donde tenía que ir la policía a cerrar la casa y decir, salgan de aquí, y tú ves las imágenes y van saliendo decenas de personas, ¿no? ¿Qué pasa con estas construcciones culturales en unos y en otras y en unos? Y eso es parte de la vida personal. Hay algo que nos decía nuestro querido Freud, Sigmund Freud, que decía, la población no quiere ser feliz y no lo sabe, ¿no? ¿A qué se refería con eso? Que hay cosas que nos rebasan, que hay normas muy claras que nos dicen cómo podríamos convivir y sin embargo hacemos de ellas una contradicción total. Y eso tiene que ver cómo hemos construido desde nuestros ámbitos privados salir a lo público, cómo hemos construido la relación intrafamiliar, la relación con el padre, la madre, las hermanas, los hermanos, los tíos, los abuelos, y es ahí donde empezamos a hacer ciertas construcciones culturales que atraviesan la colectividad. O sea, lo personal, como se ha dicho desde el feminismo, es político. Quiere decir que desde lo personal vamos construyendo estos parámetros culturales que se van a reflejar en lo colectivo. Entonces, por eso es tan importante que vayamos tratando de hacer un esfuerzo entre todas y entre todos para construir otro tipo de parámetros y para deconstruir aquello con lo que hemos ido creciendo, ¿no? Esta parte donde se cree que la convivencia puede ser muy armónica y ahora se han puesto de moda muchos términos como la empatía, la simpatía, y que es una fantasía, ¿no? Que es un anhelo que pocas veces se logra, porque la empatía y todas estas construcciones de los discursos de felicidad cruzan por algo que es más bien un imaginario fantasioso de lo que tendrían que ser las relaciones, cuando la realidad es avasallante, ¿no? Por ejemplo, en la cultura mexicana, lo que está sucediendo o como está apareciendo ante el mundo es que hay un primer lugar, y eso no lo digo yo, no lo dicen Radio Educación, lo dicen cifras que tienen los organismos internacionales para mediciones y comparaciones entre países. Y México ocupa los primeros lugares, digamos, en reprobación de los derechos humanos, ¿no? Yo siempre lo reitero porque es así, ocupamos el primer lugar en violencia, abuso y violación sexual hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ocupamos uno de los primeros lugares en el feminicidio. Ocupamos uno de los primeros lugares en violencia. Entonces, eso está hablando de que hay un malestar en nuestra cultura, como ya bien nos lo mencionaba Freud en su texto magnífico que yo se los recomiendo. Es la única tarea que les voy a dejar, por favor. El malestar de la cultura de Freud, no, pues con esa tarea ya teníamos, ¿no? ¡Qué bárbara! Es bellísimo, es un texto muy bello y sumamente vigente, porque él nos plantea que hay 3 malestares por las que atraviesa el ser humano, la ser humana. El primer malestar es la fragilidad que tenemos frente a la fuerza de la naturaleza. La fuerza de la naturaleza no la podemos parar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo hemos vivido y lo estamos viviendo con esta pandemia, ¿no? Hay un virus que se desconocía cómo detenerlo y que surgió de
de ciertas manipulaciones de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, los terremotos, los huracanes, los maremotos, o sea, es, es avasallante porque es la fuerza de la naturaleza. Y ahí tenemos un ejemplo, el socavón de Puebla, Claro. ¿no? Nadie sabe, nadie supo de dónde, pero se abrió y por fortuna no había nadie en ese terreno en ese momento. Claro, está afectada una familia, su casa. Entonces ahí está la fuerza de la naturaleza que nos dice Freud, es incontrolable. Y hay otra fragilidad, otro malestar, que es la fragilidad del cuerpo humano. El cuerpo humano es frágil, el cuerpo humano es falible, el cuerpo humano tiene un principio y un fin, ¿no? El cuerpo humano se va desgastando, se va enfrentando a la muerte, y entonces el cuerpo humano no es todopoderoso, ni es infalible, ni hay una fuerza que detenga su desgaste, ¿no? Aun cuando haya ahora avances tecnológicos y médicos, el cuerpo tiene y vive un desgaste. Y el tercer malestar, que dice que es el más agudo para las personas, que es la relación con los otros, la relación con el Estado, la relación con los gobiernos, la relación amorosa, ¿no? Es donde más se manifiesta nuestra fragilidad como seres humanos, porque es donde no entendemos qué nos ocurre frente a los demás, frente al hecho amoroso. Entonces, de esos malestares en la cultura es donde expresamos efectivamente lo que es nuestra cultura. Cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con nosotras, con nosotros mismos, y cómo nos relacionamos con los demás, con el otro, como Claro. todo otro, ¿no? Pues qué interesante, qué amplitud, qué variedad de temas complejos que se van interseccionando, ¿no? Y a lo largo de la historia de la civilización, pues hemos construido estas culturas en las cuales creemos y queremos creer, al menos en lo personal, que los derechos humanos están ahí, funcionan, son universales, el derecho a la existencia. Acabamos de pasar por un proceso electoral complicado y creo que bien en términos generales, y ese es otro de los derechos, y las audiencias tienen derechos, Rosy Laura, pero son para todos y para todas, universales. Claro, aunque tienen también tiene su problemática lo de la universalidad, porque tiene efectivamente los derechos humanos son transversales, y ahora un concepto que está muy en boga, que ya se acuñó de los años 70, 80, que es la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo esa universalidad para los países de Oriente o de Occidente, no es lo mismo para los países de Latinoamérica, los países europeos. Entonces ahí tenemos que ir diseccionando para abrevar de los contextos, respetar esos contextos y al mismo tiempo hacer valer la dignidad de las personas. Entonces, la cultura de respeto a los derechos humanos tiene que ver con este reconocimiento de la diversidad, de la igualdad en derechos y la diferencia. Podemos ser diferentes, pero saber que tenemos los mismos derechos, ¿no? Es igualmente respetable a alguien que no, digamos que decide que no se va a vacunar, pero tiene su derecho a la vacuna. O sea, nadie le está negando su derecho a la salud, a protegerse y a la vacuna, pero tiene su derecho personal de decidir no hacerlo, aunque la recomendación es que ejerza su derecho. Igual, el derecho al voto, tiene su derecho al voto, y ha costado mucho ese derecho, igual que todos los derechos humanos, porque son luchas y reivindicaciones sociales que han costado vidas, y esos derechos significa ejercerlos, exigirlos, respetarlos y hacerlos cumplir. Entonces, culturalmente, tenemos que aprender a deconstruir nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de haber crecido en esta sociedad, en familias singulares, y de construir eso para poder tener claro cómo nos vamos a relacionar como personas, ¿no? Y cómo vamos a exigir que se cumplan esos derechos. Estábamos en una charla antes de entrar al aire, cuando
decíamos, acabamos de pasar por un proceso electoral donde ahora pareciera que saber cantar, recitar, contar chistes, tener una esposa que sea influencer o un esposo que sea influencer, es lo que cuenta para llegar a tener un cargo público y de poder que va a definir la vida de la colectividad, nada más y nada menos. Y entonces tendríamos que ser una sociedad que acuñara esta cultura de respeto a los derechos para saber que merecemos más que alguien que sepa cantar, recitar o bailar, merecemos más. Alguien que nos diga cuáles son sus propuestas para respetar y para hacer cumplir esos derechos y cómo piensa hacerlo cuando llegue al poder. Por eso el tema de la cultura cruza por varias aristas, pero sobre todo por desmontar aquello que hemos creído y con lo que hemos crecido. Porque ya lo diría, esta dinámica del pensador hegeliano, que la dinámica del amo y del esclavo. ¿A quién servimos y cómo queremos vivir? ¿Emancipadamente, autónomamente o bajo el mandato de alguien que ni siquiera a veces nos representa? Y entonces ahí es donde tenemos que poner y acuñar nuestra propia cultura. Rosy Laura, déjame ver si recapitulo bien. Entonces, los derechos humanos no están dados, puestos y nos vienen de manera natural, nos abres diciendo. No solo eso, sino que casi siempre los contravenimos, vulneramos y aplastamos, ¿no? Entonces, puestos en la configuración de la vida cotidiana, digamos, en este malestar cultural en donde nos topamos con los otros y las otras, ahí es donde tenemos que ejercerlos y forzarnos de alguna manera a deconstruir el aplastarlos y hacer todo un ejercicio de tenerlos, conocerlos, respetarlos, etcétera. Ese es como un poco lo primero que nos dijiste, y además que México, cosa que es irrebatible en términos de cifras, estadísticas, conteos, lo diga quien lo diga, de alguna manera no puede ocultar que pues lleva a la delantera en un aplastamiento de los derechos humanos más fundamentales, como el respeto a la vida, ¿no? Y de ahí para el real. Y bueno, en estas elecciones vimos también que el respeto a los derechos político-electorales pues no se dio mucho, ¿no? Con una cosa tremenda que fue pues los asesinatos, ni más ni menos, de candidatas y candidatos, o sea, así, o secuestros, etcétera, y la violencia. Eso es como, así de importantes son los derechos humanos, ¿no? Que es algo político, nos toca a todas y a todos, y tenemos que trabajarlos, conocerlos, fortalecer esta cultura, de construir la otra cultura en la cual se aplastaban, etcétera. No son necesariamente, si bien son universales, y ahorita me gustaría que nos explicaras por qué se llaman progresivos también, pero sí, no se te vaya a olvidar eso porque tú lo explicas muy bien. Son universales pero interseccionales. No es lo mismo si eres una mujer que si eres un hombre respecto del respeto de tus derechos humanos, como no es lo mismo si eres de aquí o eres de allá. En fin, hay una serie de otras cosas que condicionan el que se respeten o no tus derechos humanos. También tiene que ver con una parte cultural. Y yo te quería hoy también preguntar cuáles son las amenazas sociales que ves ahorita más fuertes respecto a los derechos humanos de las mujeres y de los hombres en México, y de los niños y las niñas y de todas las personas en nuestro país. ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen y cómo podemos hacer para revertirlas en términos de derechos humanos? Pues la progresividad es algo que tendríamos que estar vigilantes. Es cómo evolucionan esos derechos en la vida cotidiana y en la vida nacional y en la vida de todas y todos. Esta progresividad significa cómo avanzan, cómo se perfilan, cómo se fortalecen. O sea, no se trata de que un mandato y otro, o un gobernante u otro, lleguen y desconozcan lo que ya se avanzó. Hace falta que haya planes transeccionales, por ejemplo, si habláramos de políticas públicas, planes transeccionales de dónde se quedó ese derecho para seguirlo fortaleciendo, ¿no? Eso es algo que tenemos que desarrollar como población, mecanismos, indicadores. ¿Qué significa eso? Saber dónde están, qué sigue y cómo se van a seguir fortaleciendo. Eso es la progresividad. ¿Cómo avanzan?
cómo los queremos, qué características tienen, en dónde se quedaron y qué sigue para que continúen y además se vuelvan más fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya se vacunaron a 1 millón de personas y llega el nuevo, ahora con las votaciones, entra gobiernos locales con otro tipo de gobernadores, bueno, ese gobernador tendría, o gobernadora tendría que decir, ya llegamos a 1 millón, ahora vamos a llegar a 3 millones, por ejemplo, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar con una sola población y vamos a mejorar nuestra distribución de vacunas. O sea, ya se está cumpliendo el derecho, una parte del derecho a la salud. Bueno, ahora hay que fortalecerlo, pero hay que ver dónde se quedó y no llegar a inventar de nuevo todo, desconocer lo que se hizo. Entonces se requiere realmente gente preparada y equipos preparados para hacer, por ejemplo, políticas públicas con enfoque o perspectiva de derechos humanos. Entonces, la progresividad ahí sería como estas posibilidades del Estado de garantizar que avancen nuestros derechos. Que no vayan para atrás, ¿no? Es la no regresividad, es decir, si ya tienes libertad de expresión, no es que ahora ya no puedas tener, ¿no? Si ya lo tuviste, seguir para adelante, ¿no? Claro, que no haya retroactividad en derechos, ¿no? Que no haya, si, por ejemplo, si tenías un presupuesto para fortalecer el derecho de las audiencias, ese presupuesto no puede no puede tener retroactividad, o sea, no se puede aminorar. Si te dieron el 90% y dijeron, en este principio de progresividad del año que entra te damos el 100%, no pueden disminuirlo porque sería una violación a los derechos humanos, ¿no? Okay. Entonces, no, por ejemplo, esto no pueden, si ya hubo, reitero mi ejemplo del COVID, si ya hubo 1 millón de vacunas, ahora no puedes decir, pues fíjense que ahora nada más vamos a tener acceso a 200 vacunas. No puede, eso sería una violación al derecho a la salud. Los derechos humanos progresivos que evolucionan a volverse sostenibles de alguna manera. Pues sería lo ideal en ese sentido, por ejemplo, el que saliera la vacuna generada por nuestro sector salud, ¿no? El Estado empieza a generar sus propias vacunas, entonces ahí sí logra hacer que su esfuerzo sea por país y sea muy local, o sea, ahí sí va a sostener la posibilidad de la progresividad, ¿no? Pero que eso no merme su posibilidad de cumplir con el derecho a la salud y que haya retroactividad en este derecho. Entonces, ahí, por ejemplo, es también buscar formas alternas de respetar la propia naturaleza y a los seres vivos. Entonces, es una mirada integral. Desarrollar una cultura significa que el representante del Estado o la población, porque ahora ya no solamente los que gobiernan o las que gobiernan necesitan desarrollar urgentemente una cultura de respeto a los derechos humanos, sino la población. Por eso es un ámbito cultural, ¿no? De cómo vamos a relacionarnos, cada quien desde los lugares específicos, pero para fortalecer los derechos humanos. Y allá hay un gran reto porque hay poca preparación en este tema, hay poca preparación en el conocimiento de los derechos humanos y por lo tanto quien gobierna va a gobernar como puede entender y como nos ha sucedido, por ejemplo, los desastres naturales. Llega un gobierno y dice, bueno, ahora vendo estas playas, por ejemplo, o ¿quién protesta ahí? ¿Quién está defendiendo a la propia naturaleza para que eso no suceda? Y entonces alguien que ha desarrollado una cultura de respeto a los derechos humanos va a impedir que se exploten los recursos naturales para beneficios de unos cuantos y para detrimento de la propia tierra. Entonces, ahí hay mucho que aprender de los pueblos indígenas. En fin, ahí es donde entra esto que me preguntaba mi querida Ana Cecilia Terrazas, de ¿qué podemos hacer? Pues necesitamos urgentemente cambiar, uno, la política pública en materia
del Estado para que se vuelva una política pública que vaya enfocada al respeto a los derechos humanos. 2, que las personas que van a sustentar el poder se preparen y la población también se prepare para aceptar que hay límites y que son límites muy claros que promulgan nuestras leyes nacionales en respeto a los derechos internacionales, ¿no? Que son discusiones, mejor dicho, internacionales, y ahí, por ejemplo, está la reforma constitucional del 2011, que también esa ya dije que era nada más una tarea, bueno, ahora hay 2 tareas que constan la reforma constitucional del 2011 y por lo menos el artículo 1, ¿no? Donde ya habla de que nuestra Constitución ya no es de garantías individuales, sino es de derechos. Y viene a colación porque es muy importante que conozcamos nuestras normatividades nacionales e internacionales, pero sobre todo que las llevemos a la vida práctica. O sea, ya no podemos dejar fuera a nadie, a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, naturaleza, seres vivos como los animales de compañía. Bueno, o sea, hay que respetar, y en nuestro país se dan las violaciones más flagrantes a todos los sectores. Entonces ahí lo que queda es que la población también cobre esta posibilidad de conocer, ejercer y exigir y hacer cumplir sus derechos. Rosilao, se nos acaba mucho el tiempo, pero una pregunta rapidísima. ¿Por qué debemos respetar los derechos humanos? ¿En qué nos beneficia? Perdón, para que parezca obvio. Pues porque podríamos desarrollar una sociedad que acepta la diferencia, una sociedad que acepta la igualdad de derechos, una sociedad que está dispuesta a dialogar, entonces, por lo tanto, una sociedad civilizada, una sociedad que sabe que hay momentos en los que va a tener que ceder para poder avanzar. Claro. Y una sociedad que sabe que va a respetar porque así le respeta. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque se reconoce igualmente vulnerable. Porque como tú decías en términos del amo y el esclavo, porque así no gana nada más siempre el más fuerte, ¿no? Exacto, y porque además hay un proceso de emancipación, deja de ser amo y deja de ser esclavo. O sea, no necesitamos más dictaduras en la vida cotidiana, de uno que manda absolutamente y otro que obedece sumisamente o viceversa, ¿no? O sea, salgamos de esa dinámica del amo y del esclavo para pasar a una sociedad más madura, respetuosa, una sociedad que es autónoma, por lo tanto es libre. Pues habrá que construirla, mi querida Rosilaura Castellanos. Muchísimas gracias por tu reflexión, por tus palabras. Son inspiradoras y nos dan motivo para la reflexión. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero esperamos continuar esta conversación muy pronto contigo, a la distancia o presencialmente. Cualquiera de las dos vale mucho la pena. Gracias por tu tiempo. Será un gusto, será un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, y agradezco la invitación y agradezco a Radio Educación que haga este tipo de esfuerzos. Mi querida Ana Cecilia, pues espero escuchar de ti, verte muy pronto. ¿Alguna reflexión final o nos vamos y ya? Pues parece que nos vamos y ya, pero de todas maneras hay que fortalecer, hay que respetar nuestros derechos humanos. ¿Qué te parece? Por supuesto, completamente de acuerdo, y nadie debería quedarse atrás. Gracias, amigos, amigas que nos escucharon. Ojalá y muy pronto nos volvamos a encontrar. Hasta pronto. Los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día a motivo de mi cadencia. Los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día a motivo de mi cadencia. Los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.